Está con nosotros Dante Sica. Dante es economista, fue ministro de Producción y integra equipos y asesoría de Patricia Bullrich. ¿Te estoy presentando bien? Sí, sí. ¿Cuál es tu mirada sobre las últimas medidas y estos desdoblamientos cambiarios para sectores? Me parece que seguimos en una política totalmente de parches. El gobierno está, si querés, el gobierno está en una situación donde perdió todas las anclas, no hay ancla fiscal, no hay ancla monetaria. El acuerdo con el fondo hace 3 meses que vienen anunciándolo y no existe. Y tienen las elecciones encima y encima el ministro de Economía es el candidato a presidente. Por lo tanto, están tomando algunas medidas como para ver si con esto pueden empujar al fondo para que pueda resolver de alguna manera, dar algunas señales y ver si pueden llegar más competitivos a las elecciones. Pero estamos en una, si querés, seguimos en una economía de parche sobre parche. ¿Cuál es el gran problema? Que los parches se despegan. Entonces, cuando se despega un parche, tienen que volver a poner a otro. Y este es una especie de mago viejo que ya le conocemos los trucos, ¿no? Son todos los mismos trucos. Seguramente dentro de unos días anunciarán algún otro programa de soja con otros productos. Ahora están haciendo uno especial. Digo, seguimos dando vueltas sobre lo mismo, tratando de ver si pasamos agosto y después vamos a ver cómo llegamos a octubre. Y después de octubre, cómo dejan el gobierno al próximo gobierno. Yo quiero aprovechar tu proximidad con Patricia Bullrich. Estuvo Cecilia Bufflet moderando en La Rural con todos los candidatos la presentación del plan para el campo. Y ahí hubo una declaración de Patricia Bullrich conjugada con alguna que dijo en otro canal que generó alguna pregunta. ¿Querés contar? Tenemos para ver cuál fue la declaración de Patricia Bullrich, si la podemos ver. Y mientras... Dale, veámoslo. Si nos quedamos en el cepo nos come las reservas. Entonces decimos, nos quedamos en el cepo para tener reservas, pero el cepo se come las reservas, es un Pac-Man. Entonces nosotros tenemos otra decisión, pero vamos a blindar con una cantidad de dólares que negociaremos de manera internacional. Estamos esperando el fin de las PASO para poder tener esa negociación, o el fin de las elecciones, y ahí vamos a trabajar para mostrarles un camino claro de cómo salir del cepo lo antes posible para no perdernos las oportunidades de inversión, las oportunidades de crecimiento que el país va a tener en todos los ámbitos. Nosotros creemos que si nosotros sacamos el cepo rápido vamos a tener crecimiento en petróleo, crecimiento en gas, crecimiento en minería, crecimiento en el campo, crecimiento en la industria y crecimiento también en todo lo que son los servicios y las nuevas tecnologías. Es decir, que el país va a sentir la liberación de poder tener un mecanismo de comercio claro y transparente. Bien, estas declaraciones, sobre todo una parte, generaron un ruido. ¿Cuál es el ruido conjugado con lo que dijo en otra entrevista sobre pedirle dólares al fondo y que había sido una recomendación de Ricardo López Murphy? Digamos, ¿qué pasó cuando vos juntas López Murphy, blindaje, fondo? Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas. Una cuestión técnica. A Patricia Bullrich me parece que el punto más flojo de Patricia Bullrich es explicar las medidas económicas y eso es una cosa que hay que decir. Ahora después, el gobierno que sea va a tener que buscar dólares y un refuerzo un refuerzo externo para poder salir del cepo. Eso es lo que ella intentó decir. Ahora, políticamente y en un momento electoral, decir la palabra blindaje, López Murphy y demás, la Social Alianza, y me parece que ahí hay una especulación política de sus adversarios para aprovechar de esa situación. Dante, vos estás ahí. ¿Cuál es el plan? Primero coincido con lo que dice Cecilia, en que le están buscando todos los días alguna equivocación. El gobierno es la candidata que más mira porque de alguna manera la quiere llevar al fronting o ponerla dentro del ring. A ver, en los equipos estamos trabajando y en especial en este tema está trabajando La Espina, estuvo hace poquitos días acá. Se están trabajando todas las variantes y todas las posibilidades pensando en lo que va a ser asumir a partir del 10 de diciembre. Claramente el cepo es una de las peores medidas que tiene la economía porque frena la inversión. Nadie entra a un lugar que no puede salir. Entonces todo este contexto internacional que podemos aprovechar, inversiones que podríamos tener en los grandes sectores hoy de alguna manera están frenadas a la espera de lo que va a ser el programa. Eliminar el cepo es lo que queremos hacer lo más rápidamente posible. Ahora, tenés que tener
una fortaleza porque tenés que sostener en términos del paquete de medidas y tratar de tener la mayor cantidad de dólares posible en el momento como para poder reforzar reservas. La gran pregunta es, ¿cuántas reservas nos va a dejar este gobierno? No sabemos. Hoy Bien, son 7.000... pero hay dos palabras. Dante, vamos al punto. Puede ser buena, puede ser mala. Lo que sabemos es lo que representa y sobre todo lo que el adversario político va a decir cuando vos usas palabras. López Murphy, no es una opinión personal, estoy hablando de estrategia discursiva política. López Murphy, blindaje, Fondo Monetario. Pero ¿Hay un plan de pedirle un blindaje al Fondo Monetario? No es un blindaje. Vos recordás lo que pasó en el 2015 cuando asumió Mauricio Macri. Prat Gay era el ministro de Economía. ¿Qué hizo para poder liberar rápidamente el cepo? Logró tener un acuerdo con Yuan, que le reforzaron reservas. Hubo un acuerdo con bancos sindicados, que llaman un préstamo sindicado, donde bancos internacionales prestaron fondos que fortalecieron las reservas y a su vez hubo una negociación con los exportadores que adelantaron exportaciones. Con eso se hizo un refuerzo de reservas y eso permitió una liberalización del cepo más fuerte. ¿Qué es lo que está pensando la Spina? Claramente un menú de opciones en el marco de que vamos a ir a una economía que la vamos a encontrar con fuertes desequilibrios, donde tenemos que liberalizar las fuerzas de mercado lo más rápidamente posible para capturar inversiones. Estamos pensando en todas las variantes. Una variante puede ser, aparte de lo que se hizo en su momento y que está dentro del menú, puede ser que se pueda tener una charla con el Fondo Monetario para pedirle algún refuerzo de reservas momentáneos mientras la economía empiece a funcionar, las medidas se empiezan a aplicar y llegamos al puente del mes de marzo donde empieza la liquidación de soja y de exportaciones. Pero Sica, hay una cuestión que tiene que ver con los candidatos están en campaña, entonces están diciendo yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Patricia Bullrich dice es a todo nada, es ya, entonces está diciendo el cambio es total o no es cambio, está haciendo haciendo la oposición a lo que dice Larreta como diciendo él no lo va a hacer. Entonces no es lo mismo decir, como dicen, saco el cepo ahora o lo saco en 10 días o en 10 meses, porque si no pasa lo mismo de la dolarización. Empezó siendo que era un día para el otro y después es cuando termine el déficit fiscal y no sé qué otra cosa. Entonces, y voy a citar, Eduardo Amadeo también puso, otro economista del esquema de Patricia, también dijo, bueno, no sabemos cuándo lo vamos a liberar, pero lo vamos a liberar. Entonces digo, la gente quiere precisiones para definir si vota a A o a B, pero que le digan realmente cómo lo van a hacer. Lo que estamos planteando y lo que se está trabajando es la eliminación del cepo lo antes posible. Ahora, para esa, y debería ser, si querés, desde el punto de vista del deseo y la necesidad casi inmediato para que pueda, de nuevo, despegar las inversiones, empezar a fortalecer el proceso de reformas que se tienen que hacer. Ahora, hay una situación que no conocemos. ¿Cuál va a ser la situación al momento que este gobierno te deje el gobierno en términos de reservas? En teoría el fondo le va a dar plata a Massa para que termine el año, nada más. No sabemos qué le va a dar. Por eso, Primero, pero supuestamente va a ser el FMI va a hacer que este gobierno llegue. Pero eso no me implica que fortalezca reservas. No, lo que claro, te van a dejar si fueran como ahora, ¿qué harían? No, lo que tenés que tener en el medio de ese programa, tenemos que a partir del 14 de agosto, ya definida que la candidatura de Patricia Bullrich es la oficial de Cambiemos, empezar a trabajar en términos del programa con los distintos actores y empezar conversaciones, ¿por qué no? Empezar conversaciones con organismos internacionales en el marco del programa que tenemos para poder tener todas las alternativas posibles para a partir del 10 de diciembre poder no solo tener un presupuesto aprobado y que sea equilibrado para no tener déficit fiscal, tener ya la ley preparada para la reforma del Banco Central, sino tener los acuerdos que nos permitan en ese programa poder liberalizar el cepo lo más rápidamente posible. El cepo es el único problema, es el principal problema. ¿Cuáles son los problemas que están a la altura del problema del cepo? El cepo es, si querés, el síntoma de la decadencia de la economía y es el síntoma de lo que es el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque el problema no es, el cepo si querés es una consecuencia de tener una política fiscal desastrosa en donde tenés un déficit, que te quedaste sin financiamiento, que tenés mucha emisión y que ese sobrante de pesos se va sobre los dólares y te deja la economía de alguna manera seca. Entonces, para poder controlar esos dólares pusieron el cepo. El cepo es la manifestación del fracaso de la política económica que no te permite, si querés, crecer y no te permite capturar inversiones. Por lo tanto, no es que es la causa principal, es un síntoma
que representa el fracaso de la política monetaria y fiscal que ha llevado adelante este Entonces, gobierno. ¿cuáles son los perdón, quiero volver a preguntar esto. ¿Cuáles son los problemas que están a la altura del problema del cepo? No, la altura del problema del cepo es la pobreza del 45% que vamos a terminar, una inflación de 3 dígitos. De nuevo, no hay una medida, no hay que decir elimino el cepo y se cura la economía. No es que voy a tener un programa antiinflacionario y resolver los problemas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la complejidad de la crisis que enfrentamos necesariamente nos pone en la contingencia de tener no solo un programa de estabilización macro, sino también un programa de reformas que permitan tener una salida de crecimiento. Ahora, en lo inmediato, la ciudadanía, que tiene ese 45% de pobreza, el 8% de inflación que decía Ceci que se va a volver a esa zona, ¿qué margen de tolerancia tiene, qué margen de resistencia tiene y con qué se va a encontrar? El margen de tolerancia es menor y lo vemos todos los días, lo vemos desde la situación de deterioro de las condiciones sociales, de la gente que deja de votar porque de alguna manera descree del sistema político. Entonces lo que es claro es que esa idea de vamos a poder tener tiempo para poder hacer los cambios, no lo vamos a tener. El programa que tiene que tener el próximo gobierno tiene que ser un programa, te diría, inmediato. Acá no hay margen de tolerancia por parte de la población y cuanto más rápido lo hagamos y más rápido aprobemos las medidas, más rápido vamos a poder ver los resultados. Dante, hablando de reformas, ayer estuvo Héctor Daer. Héctor Daer dice, ayúdenme para que yo tenga la precisión que la situación merece. Por la fuerza, no. Si quieren terminar con las leyes laborales, no. Si hay que discutir si una empresa grande tiene un régimen de indemnización y una pyme puede flexibilizarse porque son 4 empleados y multiplicar. Ahí sí hay una conversación posible. Esto es lo que yo entendí con todo el margen de error. ¿Qué es exactamente lo que le van a proponer a la CGT si son gobierno? No a la CGT, nosotros vamos a proponer al Congreso un conjunto de leyes para poder cambiar la situación que tiene hoy el mercado laboral. Hoy tenemos un mercado laboral que ha dejado 5,5 millones de personas sin ningún tipo de derecho. Entonces, cuando uno mira el marco de regulaciones laborales, era muy moderno en el año 74, con la segunda revolución industrial, totalmente fuera de, si querés, fuera de encuadre en donde estamos enfrentando entre la 4ª y 5ª revolución industrial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que plantear? Tenemos que plantear una serie de cambios, llámalo ayornamiento, modernización, reforma, como quieras, pero una serie de cambios que permitan generar condiciones de empleabilidad para que esa gente que hoy está trabajando, tiene trabajo, pero trabajo de baja productividad y sin ningún tipo de cobertura, ni social, ni jubilatoria para adelante. Entonces tenemos que hacer modificaciones. Lo mencionamos esto del trabajo informal, 40-45% de informalidad. Pero ahí la respuesta fue, bueno, en la Argentina no hay inversión. No se visibiliza que las leyes laborales sean el obstáculo. El obstáculo es que Argentina no crece, como si se pudiera desvincular los dos elementos. Cosa de la Pero, otra. a ver, digo, si solo miramos que el problema del trabajo informal fueran las leyes laborales, te diría, tenés razón, digo, no tiene esa mirada. Hay un conjunto de factores. Un factor son las regulaciones laborales, un problema es el sistema impositivo que ha generado a través del monotributo, enanismo fiscal y empresas que no crecen. Otra fuente de informalidad es el sistema de previsión social. Ahora, claramente, la mayor responsabilidad de los temas de informalidad en lo que ha sido los últimos 15 años está en la rigidez, está en la antigüedad y está en la no adecuación de las nuevas formas laborales. Vos pensás que nuestro modelo laboral es un modelo que descansa en la idea de que vos cuando entras al mercado laboral vas a tener 1 o 2 puestos de trabajo en tu vida. Entonces había, si querés, una especie de contrato social donde la empresa te garantizaba la estabilidad, el trabajador daba la fidelidad y el sindicato con el Estado te garantizaban el sueldo. Hoy una persona, no hoy, desde hace unos años una persona que entra al mercado laboral va a tener 12 puestos de trabajo. Y nuestro sistema laboral no reconoce esas nuevas formas laborales, los trabajadores de plataforma, los trabajadores autónomos que están vinculados. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo. Está bien, pero eso que preguntaba Diego me parece clave. Todo lo que usted describe ahí es una realidad de estos tiempos
que los dirigentes clásicos no lo tienen en cuenta. Están viendo a ver si arman un sindicato nuevo. Digo, ¿van a poder sentarse con estos mismos dirigentes a hablar de estas cosas y que las acepten? Porque ellos lo que quieren es ver cuándo empieza la resistencia al próximo gobierno. Claramente, cuando vos tenés una posición política y una posición ideológica cerrada, es muy difícil que los convenzas. Entonces, lo que tenemos que lograr nosotros es, primero, discutir estos temas básicamente en el Congreso. Vamos a tener conversaciones. Nosotros tuvimos, cuando fuimos gobierno, en la época de Macri, tuvimos diálogo durante los 4 años, a pesar de haber enfrentado muchos paros, haber tenido negociaciones que a veces no alcanzaban el buen término, pero mantuvimos un canal de conversación. Pero el sindicato de petroleros y el sindicato de mecánicos cambió parte de su regulación en la gestión de Mauricio Macri, con negociaciones, ¿o no? Pero de nuevo... ¿Por qué no se puede repetir ese modelo? Se puede hacer en todos los sectores. Digo, uno tiene que tomar... Ayer lo escuché a Dar que decía que no queremos más convenciones colectivas de trabajo. Al contrario, la convención colectiva es el nudo central de lo que es nuestro modelo sindical. Lo que tiene que ser un modelo vivo, no estanco. Nosotros tenemos 50%, más de 50% de convenciones colectivas que son son anteriores a la década del 80, donde hay actividades regladas que hoy no existen en la realidad. Entonces, Y las nuevas no están. Y las nuevas no existen. Había en el sindicato de televisión, hasta hace unos años, había un plus por televisión en blanco y negro. Decime, encontramos primero un televisión en blanco y negro para verlo. ¿Tienen conversación? Porque también le hemos preguntado, a ver, si alguien del equipo Patricia Bullrich lo fue a ver. Dice que no hay conversaciones. No hay conversaciones, te diría, no hay conversaciones oficiales todavía. Patricia es precandidata, tiene que oficializar su candidatura a partir de las PASO. Obviamente... Formalmente vos tenés diálogo. Todos los que participamos y estamos aportando. Tenemos, si querés, no conversaciones oficiales, sino conversaciones personales. Sabemos, nos conocen, nos conocemos, ellos saben los que pensamos. Una más bien puntual sobre este tema. ¿Y qué pasa con la indemnización en esa reforma que también es un gran fantasma que se agita en este periodo de campaña? Lo que pasa es que ahí hay que dividir y hay que clarificar entre lo que es la indemnización por despido y lo que son las multas por informalidad del trabajo. ¿Cuál es el tema que distorsionó básicamente todo el sistema de contratación y que genera incertidumbre? No tanto en las grandes, porque las grandes tienen departamentos laborales, etcétera, sino en especial en las empresas pymes. Son solamente parte de la negociación. No solo que no se pagan, sino que te genera una incertidumbre con respecto al costo de salida, que a lo mejor una indemnización, vos contratás a una persona, en 3 o 4 meses en el restaurante fue mal. Cuando la despedís y le pagás en blanco, el sistema de multa, si querés, de cómo se deformó el sistema a través del tema de juicios laborales, hace que lo que era 3 veces que tenías que pagar termina siendo 40 veces y muchas empresas entran en quiebra. Entonces, ¿qué decimos nosotros? La indemnización de la ley de contrato de trabajo se mantiene y eso es justo, está en la ley de contrato y no se va a reformar. Eso no se toca. Cuando vos despedís con causa, es un sueldo por cada año que trabajó. Y eso después podremos discutir alguna cuestión adicional, pero eso sigue estando. ¿Qué es lo que vamos a eliminar? Pero directamente, el sistema de multas. ¿Por qué? Porque es un sistema perverso. No solo la informalidad desde que pusimos las multas o se hizo el sistema de multas para atacar la informalidad no creció, no bajó, al contrario, creció. Pasamos de los 90 a tener 20% de trabajadores informales a tener hoy más de 35 o 40. Primera cuestión, hay que eliminarla. Segundo, las multas, ¿sabés qué? Era una multa por no tenerlo registrado. Entonces, en vez de ir al ANSES, iba al trabajador. Y hay muchos trabajadores. No es que el trabajador está pensando, voy a hacer que me despidan para hacerle un juicio. Pero tenés todo un sistema de... Y esto se van a enojar los abogados, pero de abogados laborales, muchas veces, también asociados con algunos abogados de cámaras empresarias que dicen arreglá que te conviene antes de ir a juicio, y después el trabajador que ya cobró la indemnización termina cobrando una parte, porque tampoco se lo queda todo el trabajador, se lo reparten entre el mismo sistema. ¿Y eso entonces, se reforma con el Congreso? Eso hay que sacarlo con una ley, hay que derogar ese sistema de multa, y que las multas, si querés, por trabajo no registrado, es un tema que tiene que controlar la FIP.
Sí. Y tiene que caer con toda la fuerza, pero es la AFIP la encargada de hacerlo. Entonces, con eso vos limpias y le bajás incertidumbre. Nosotros charlamos con muchísimas empresas diariamente. Empresas del sector calzado, empresas del sector textil, empresas metalmecánicas, restaurantes, kioscos, que te dicen, yo podría contratar a alguna persona más formal, pero en estas condiciones que no sé cuánto me va a salir, prefiero contratar menos o terminan contratando en negro. De nuevo, este sistema hay que eliminarlo, pero hay que sacarlo de cuajo desde el primer día, porque eso va a generar condiciones de empleabilidad también para cuando empecemos a desarmar los incentivos dentro del sistema de programas sociales, encontremos lugares donde el trabajador pueda encontrar rápidamente trabajo. Porque, ¿qué nos pasó en el 2017 con el programa Empalme? Y que le pasó a este gobierno con un programa que sacó, se llama creo que Plan Puente. Vos podés decir, mire, si usted toma a una persona que tiene ciertas habilidades y hoy tiene un programa social, durante un año le seguimos dando el programa social, con lo cual se ahorra parte del salario. Ahora, ¿por qué no lo toma? Porque en estas condiciones de empleabilidad nadie toma. ¿Cuál es el objetivo de nuestras reformas y de lo que queremos hacer? Es darle derecho a los trabajadores que no tienen derecho. Que me discutan los sindicalistas si eso es contra del trabajador o es a favor del trabajador. Dante Sica, gracias. No, al contrario.